alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días de Elías. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Aleluya. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Días de Elías. Estamos estrenando nuevo horario por las nuevas disposiciones presidenciales en Guatemala. Vamos a estar, hermano amado, transmitiendo a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde de lunes a sábado. Y con la ayuda del Señor los domingos a las 10:30 y 4 de la tarde. Hoy, por ser el primer día, hermano amado, pues entramos unos minutos después para que usted estuviera preparado, y también tuvimos que hacer un reinicio, pero gracias al Señor ya estamos aquí nuevamente. Así que les damos la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan por medio de la radio abierta, la señal del 1120 AM. Dios me los bendiga, un abrazo fuerte hasta donde quiera que esté llegando la señal. También los hermanos que nos sintonizan por medio de TuneIn, Dios me los bendiga. Invitamos a todos los hermanos a descargar la aplicación TuneIn, buscarnos como Radio Salem Guatemala. Y los hermanos que están en Facebook Live, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Pastora, bienvenida. Saludamos a los hermanos y les damos las vías de contacto para que podamos estar todos juntos en el nombre de Jesús. Amén, mis amados hermanos. Nuevamente pues estamos acá al aire. A todos los hermanos que nos estaban escuchando por la línea abierta, reiniciamos el programa para poder enlazarnos con la transmisión de Facebook. Y bendito Dios, pues ya estamos acá para iniciar ahora sí el programa y recordarles, mis amados hermanos, las vías de contacto: 5263-4846. 5263-4846, número de Radio Salem para que usted pueda llamar, y también el 2221-8114. 2221-8114 es la línea directa de cabina de Radio Salem, en el cual vamos a estar atentos para responder sus llamadas. Y también puede enviar sus mensajes de WhatsApp, mi amado hermano. Tenemos un número de WhatsApp que es el 3599-3980. 3599-3980 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y a todos nuestros hermanos de Facebook, pues qué bendición que a través de este medio usted también puede comunicarse acá al programa directamente con nosotros, no importando el lugar donde usted esté. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, sea cada uno bienvenido a los que están en TuneIn también, que Dios me los bendiga, y si pueden reportar de dónde nos escuchan, va a ser una bendición. A nuestros hermanos de Facebook, bienvenidos, hermana Araceli, hermana Merari Ruiz, Mary Roque, Adonai Radio Salem, Tisha allá en México, Eunice, Mirna Gómez, Lisbeth López, Mar M, Alicia Forno, Lisbeth López, Josefina Verónica en New Jersey, Heidi Vázquez, Dios te bendiga, Noelia Guevara, Alejandra Saucedo también, Cintia Ruano en Los Ángeles, Aide Orellana Palma, bienvenida, Dania Tobar, Jocelyn Hernández, Ros Anjus, Arias Kenia en Nicaragua, Alex Mariño en Brasil, Omar Salas allá en Puebla, México, qué bendición. Omi Torres también en México. También Rocío Figueroa, pastora, que Dios te bendiga donde se encuentren. Melissa Aguilar, Henry Saucedo, Brian Orozco, familia Orozco Meda y Mazariegos Orozco presentes. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, hermano Alex Mariño allá en Brasil. Amén. María de los Ángeles Salazar, Helen Orozco, Dios te bendiga. Francisco Javier Canil, pastora Verónica en New Jersey. Will Rivera, también Seidy Arriaga, Eiseni Sandoval, Dios les bendiga. Mi hermana, qué bendición verle. Esli Reyes, pastora en Ecuador.
Juan Marcos Díaz, Dios les bendiga, mis amados hermanos, amén. Leti Ramírez, Luis García, López Irma, Rosario Sánchez, Samuel Montes, Rosy López, Aramis Juárez, Merari Ruiz, Aramaris Juárez, familia Maldonado Ríos en México, Evelyn Frías y Manuel González, pastor allá en Ecuador. Que Dios le bendiga. Los pastores también de Casa de Adoración en México, bienvenidos. Luis García también, y Magalí Cuyuch, Lesbia López, que el Señor les bendiga. Josué Miranda, que bueno que ya estás conectado también. Sergio Vides, bienvenido mi hermano, gloria a Dios. Vamos a iniciar. También Roberto Mazariegos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Queremos invitarles a que nos ayuden transmitiendo en sus muros de Facebook, hermano amado, para que en el nombre de Jesús los hermanos puedan darse cuenta que tenemos un nuevo horario que será a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Es importante que hagamos nosotros pasar la noticia de que hicimos un cambio de horario para poder atenderlos de una mejor manera. Buen provecho a los hermanos que están almorzando, están ya en la hora de los alimentos. Sabemos que en diferentes naciones pues es un horario completamente diferente, pero en Guatemala son la 1 de la tarde con 26 minutos. Así que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús y sigamos perseverando en la palabra en este tiempo que tanto lo necesitamos. Bendecimos a hermano Luis García allá en la zona 19 de la Florida. Bendiciones escuchando el programa. Dios te bendiga, papito, en el nombre de Jesús. También nuestra hermana Rosy López, hermana Lidia Hidalgo allá en Los Ángeles, Michelle Alberto y la pastora Sandra de Cardona también. Flor Frías, no recuerdo en qué país dijiste que está, creo que es Argentina también, que Dios te bendiga, bienvenida. Y nuestra hermana Tania Reyes, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Hermana Natalia González, también bienvenida en el nombre de Jesús. Bendecimos a Zoe. Amén, un abrazo Zoe, Dios te bendiga. Hermana Lupita Herralda, bienvenidos todos hermanos. Vamos a orar para empezar el programa. Queremos empezar con la palabra del Señor. Queremos ponernos en las manos del Señor, pidiéndole al Padre que Él haga una obra sobrenatural en medio de nosotros, que nos unja, que nos bendiga y que podamos nosotros crecer y alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bienvenida hermana Ingrid Casasola también, Dios la bendiga. En este horario pues creo que es el mejor porque definitivamente nos permite estar a la hora del almuerzo que con ustedes y a las 6 de la tarde que ya empieza el toque de queda en Guatemala. Entonces 1 y 6, nuevo horario, así que adaptémonos, no es mucha la diferencia, hermano amado, esto nos va a permitir llegar mejor. Bendecimos también a nuestro hermano pastor Eliu Canizales, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí, en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. Hermana Yossi Jocabez Morales también, bendiciones, hermano Giovanni Hernández, en el nombre de Jesús, allá en Villahermosa. Hermano pastor José Carlos Morataya, qué bueno saber que estás ahí, papito. No te vemos físicamente, pero vemos ahí tu icono. Bienvenido. Y hermano Larson Hernández también distribuyendo la transmisión. Miguel Ángel también bienvenido. Distribuyan la transmisión, hermanos, para que los hermanos sepan que ya estamos acá. Oramos en el nombre de Jesús, nos acercamos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, Señor. Venimos a clamar, Señor, delante de ti. Venimos a pedirte misericordia, Señor. Echamos fuera, Padre Santo, toda obra de tinieblas. La reprendemos, la echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor, y te rogamos con todo nuestro corazón, papadito lindo, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas este nuevo horario, Señor, de programación. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos escuchan, Señor, en este horario. Te pido, Padre, que les bendigas de una manera especial y sobrenatural. Derrama tu bendición sobre todos nosotros, Padre, los que estamos a través de la radio abierta, Señor, a través de TuneIn, a través de Facebook Live, a través de YouTube también, Señor, los hermanos que escuchan, Padre Santo, los programas también en esta plataforma de nuestro canal Adonai Salem en YouTube. Padre, en el nombre de Jesús,
Jesús, bendícelos, Señor. Y hoy nos unimos a orar y a pedir misericordia, Señor, por las naciones. Pedimos misericordia, Padre, por Guatemala y por las naciones de la tierra. Todo virus, Señor, toda muerte, Señor, que se ha levantado sobre el mundo. Oramos, Señor, para que envíes tu viento, Señor, de la gloria y limpies, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en todo lugar, papito lindo. Por favor, Señor, que haya limpieza, que haya sanidad, Señor, que tu espíritu se mueva de una manera gloriosa y sobrenatural. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, manifestada este nuevo día, Señor, un inicio más de semana, Padre Celestial, en el cual, Señor, anhelamos ver tu gloria y tu poder sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestra nación, Padre, sobre el mundo, Padre Celestial. Yo sé, Señor, que tú estás obrando, Señor, que tu perfecta voluntad, Señor, ha de manifestarse en cada vida, en cada alma, Señor Jesucristo. Padre, que muchas almas, Señor, se vuelvan a ti en estos tiempos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres la vida, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Clamamos, Padre, porque los corazones endurecidos sean quebrantados, Padre Celestial, y vengan a tus pies, Señor, que todo aquel que se había alejado vuelva a tu presencia, Señor. Aquel que no te conocía, tiempo de salvación sea este, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Y que, Señor, tu amada, tu novia, tu esposa esté despierta, llena, ungida de tu presencia, Padre. Y agradecemos, Señor, la visitación, la ministración que tú das a diario de tu palabra y de tu presencia, Señor. La recibimos y nos disponemos a ti en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, hermanos. Nos gozamos y queremos continuar de los temas que estamos tocando, que son los temas del último tiempo, temas escatológicos, temas proféticos, hermano amado, en los cuales nosotros podemos crecer y aprender de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy queremos seguir hablando de los 7 turnos de la primera resurrección. Recuérdese que el día de ayer estuvimos hablando de las 3 resurrecciones de las que habló mi Señor. El Señor dijo en Juan capítulo 5 que habría una resurrección espiritual, porque Él dijo, la hora viene y la hora es. Es bien interesante en cuanto a las parábolas de nuestro Señor y en cuanto, hermano amado, a los dichos de mi Cristo. Él no se equivoca. Él es el maestro por excelencia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es infalible. Él no falla. Y cuando Él hablaba, por ejemplo, hay parábolas que dicen el reino de los cielos es semejante. Es decir, estaba hablando de algo que estaba sucediendo en ese momento. Hay parábolas que dicen el reino de los cielos será semejante. Está hablando del futuro. Y de la misma manera en Juan capítulo 5, versículo 25, Él dijo, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos, adoradores, dice Juan 4, 23, ¿verdad? Entonces notemos, por eso lo uní. Cuando leemos Juan 4, si por favor, pastora, me ayudas a leer Juan capítulo 4, verso 23, y luego yo voy a leer el 5, 25 de Juan. Amén. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces notemos que dice, la hora viene y la hora es. Entonces cuando el Señor está hablando de algo que está sucediendo en ese momento, dice, la hora viene y la hora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Pero me llama mucho la atención que dice la hora viene y ahora es. Entonces en este momento el Padre está buscando adoradores. De la misma manera en la resurrección espiritual, Juan 5:25 dice, de cierto os digo que viene la hora y ahora es. Otra vez, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Explicamos que esta es la resurrección espiritual, que está resucitando espíritus.
Entonces, el proceso de las resurrecciones empieza con resurrección de espíritus. Cuando nosotros pecamos, dice Efesios capítulo 2, versículo 2, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro espíritu revive. El Señor nos da vida. Y entonces la señal de un espíritu resucitado es el primer amor. Cuando nuestro espíritu resucita, nosotros tenemos una señal, y esa señal es el primer amor. Pero dice la Biblia, los que la oyeren vivirán, porque lamentablemente no todos los muertos oyen la palabra. Por eso dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. La segunda resurrección es la resurrección de vida. La encontramos esta en el verso 28. No os maravilléis, dice Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Note que ahora ya no dijo, y la hora es, como había dicho en el verso 25. Sino ahora solo dice, vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga, ¿qué quiere decir eso? Que la muerte es un viaje con retorno. Cuando una persona muere físicamente en este momento, no es un viaje sin retorno, sino es un viaje con retorno, porque dice el Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos es todos. Versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí está la primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces va a haber resurrección de vida, que es la primera resurrección, y va a haber resurrección de condenación, que es la segunda resurrección, más resurrección espiritual. Entonces vemos en Juan 5:25 que hay resurrección espiritual, y vemos en Juan 5, verso 28 y verso 29 que hay primera resurrección y hay segunda resurrección. Entonces, ¿cuál sería la más importante? La resurrección más importante es la resurrección espiritual, porque la resurrección espiritual es la que está hoy dándonos vida para que podamos definirnos a las dos resurrecciones siguientes, la primera resurrección o la segunda resurrección. Por eso lo más grande que nosotros podemos hacer es darle gracias a Dios porque tenemos vida y mantener esa vida, porque la Biblia dice que el que recibió vida puede perder esa vida. El primer ejemplo lo tenemos en Sardis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Alguien que recibió vida y perdió la vida. Mire lo que dice Apocalipsis 3 verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oiga, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, esta recibió vida, pero perdió la vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de mantener nuestra lámpara encendida. Por eso dijo el Señor, mantengan sus lámparas encendidas. Hermano amado, este es el tiempo donde nosotros tenemos que mantener las lámparas encendidas. Como dijo el Señor en Lucas 12:35, lo vamos a leer. Tener lámparas encendidas, porque muchos tuvieron vida, pero han perdido esa vida. Y yo espero que eso no te pase a ti, mi hermano, que vengas y digas, hermano, sí, mire, en un tiempo yo tuve vida, en un tiempo busqué a Dios, en un tiempo clamé al Señor, pero en este momento no la tengo. O sea, qué triste, hermano amado, alguien que sabe que tuvo vida, que sabe que estuvo avivado, pero en este momento no lo está. Eso es algo, hermano, lamentable, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Oiga, vuestras lámparas encendidas, es decir, el espíritu con vida. Vemos que lo que le va a pasar a la cosecha y lo que le va a pasar, hermano, a esta cosecha que se queda, es que sus lámparas se les van a estar apagando. Eso lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 25, versículo 8. Pero recordemos lo que dice ahí Marcos, antes de pasarnos. Vendíamos Lucas, que habíamos dicho. Aleluya. Hermano, Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
Pero me llama mucho la atención lo que está pasando con las vírgenes en Mateo 25, verso 7. Mateo 25, tal vez verso 8, para ser específicos, verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oiga, nuestras lámparas se apagan. Entonces, a muchos se les está apagando la lámpara. Aquella vida que antes tenían, ahora esa vida se les está apagando. Y eso es lo que no podemos nosotros permitir. No permitamos que nuestras lámparas se apaguen, sino mantengamos la lámpara encendida. ¿Y cómo? En una relación constante con la presencia de Dios. Necesitamos estar, hermano, constantemente ardiendo, como dice la palabra, que era la obligación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. A mí me gusta mucho, hermano amado, ver esa obligación que tenían los sacerdotes de mantener el altar encendido. Ese era su trabajo, hermano amado. Tenían que, hermano amado, mantener el fuego encendido. Esto lo vamos a encontrar nosotros acá en la palabra del Señor, hermano amado, cuando el Señor les da la orden a los sacerdotes. Y esos sacerdotes somos nosotros, porque dice la palabra que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Pero dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 3, versículo 5. Veamos lo que dice Levítico 3, versículo 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Oiga lo que dice, la parte primera, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar. Entonces los sacerdotes tenían la obligación de hacer arder el altar. Tenía que, hermano amado, el pueblo hacer arder el altar. Tenía el pueblo de Dios que hacer arder el altar. Y este es el tiempo, hermano amado, en que nosotros tenemos que, hermano amado, hacer arder el altar. Necesitamos, hermano, que el altar arda, que la presencia de Dios arda, que el fuego no se apague en el nombre de Jesús. Porque esa era, hermano, la orden. Lo encontramos también en Levítico capítulo 6, versículo 9. Levítico 6, verso 9 hasta el verso 12. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. Oiga, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará las vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces notemos que en Levítico 6:9 dice el Señor, el fuego del altar no se apagará, pero dice que esté el fuego encendido, dice toda la noche hasta la mañana. Entonces Levítico 6 versículo 9 dice que el fuego tenía que arder toda la noche. Y la noche en la Biblia nos está hablando de los problemas. La noche en la Biblia nos está hablando de los momentos difíciles. Entonces, hermano, es en esos momentos difíciles donde, hermano, el altar va a ser encendido. Es en esos momentos difíciles donde el altar tiene que mantenerse encendido. Y en este momento que estamos viviendo una situación difícil, pero que damos gracias a Dios porque el Señor nos dio una palabra profética el sábado y nos decía el Señor que nos estaba dando la victoria. Y por lo menos ya hoy hay 2 horas más. En Guatemala el toque de queda empieza a las 6 de la tarde. Eso nos permite tener un poquito más de libertad y no andar corriendo, hermano. Era muy
triste para mí ver gente, incluso lamentamos gente que hasta murió tratando de llegar a su casa para que no le tocara el toque de queda. Muchos accidentes, gente chocando, colas en los bancos, colas interminables en los bancos, hermano, y en los supermercados por los horarios. Por lo menos damos gracias a Dios que ahora tenemos ese tiempo y sabemos que 2 horas más estamos enfrentando un virus y lo vamos a enfrentar por la fe, lo vamos a enfrentar orando, creyendo que la sangre de Cristo tiene poder y también teniendo las medidas de higiene necesarias para que nos contaminemos menos. Si todos fuéramos lo suficientemente responsables en las medidas de higiene, pues incluso no sería necesaria ni la cuarentena, porque el que estaría enfermo, pues se queda él, va al médico, se queda él y en lo que se recupera, y los demás con su mascarilla y confiando en el Señor que la sangre de Cristo tiene poder. Pero sabemos, hermano, que este es el principio de dolores. Mateo 24, el verso 1 al verso 8, y que esto tiene que suceder y que cosas aún más difíciles sucederán. Por eso la iglesia tiene que mantener el altar encendido toda la noche, dice Levítico 6:9. Es interesante. Y dice en el verso 9 que cada mañana los sacerdotes tenían que poner leña para que ardiera en el día también. Entonces ese altar, en el verso 12, ese altar se mantenía encendido las 24 horas. Las 24 horas se mantenía encendido. Y dice que tenía que arder continuamente y no se apagará. Ahora, ¿por qué estar cuidando tanto ese fuego? ¿Por qué, hermano, tenían que cuidarlo tanto? ¿Acaso no se podía prender el fuego otra vez? Pues porque era tanto que no se apague, que no se apague. Porque el fuego que estaba sobre ese altar de sacrificio no era fuego de la tierra. Aleluya, era fuego del cielo. Dios encendió ese altar. Y esto lo encontramos en Levítico capítulo 9, versículo 22 y versículo, hermano amado, 24. Tal vez hasta el Levítico 23 y versículo 24. Levítico 9, 23 y 24. Oiga lo que dice. Me gusta mucho el 22. Creo que tenemos algo de tiempo para leer el 22 también. Amén. Leamos del 22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¡Aleluya! Bendito Dios. Hermano, ese era fuego de Dios. O sea, el fuego que encendió el altar no era fuego humano, era fuego divino. Por eso la obligación de los sacerdotes en Levítico capítulo 6 era mantenerlo encendido, como dice Levítico 6:9, 6:12 y 6:13. Porque si se apagaba ese fuego, lo que se apagaba era el fuego divino. ¿Y qué pasó cuando nosotros nacimos de nuevo? Cuando nosotros nacimos de nuevo tuvimos la primera resurrección, Amén. La resurrección espiritual, y Dios nos puso fuego. ¿Y qué produjo ese fuego en nosotros? El primer amor. Entonces, ¿cómo sabemos que se está apagando la vida? ¿Cómo sabemos que se está apagando la lámpara? Porque dice la Biblia que la lámpara es el espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice la palabra del Señor. Vamos a leer esto, hermano, que es bien importante para que usted entienda qué es la lámpara. Esto lo encontramos nosotros en Proverbios. Vamos a ir a Proverbios en el capítulo 20, versículo 27. Proverbios 20, verso 27. Aleluya. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, cuando yo tuve mi resurrección espiritual, a ver, levante la mano todos los que aceptaron a Cristo, ahí donde usted está, levante su mano. Y usted nació de nuevo. ¿Qué le pasó a usted? Su espíritu resucitó. Aleluya. Usted tuvo una resurrección espiritual. Juan 5, verso 25. La señal de que su espíritu resucitó es que le vino a usted el primer amor. Hermano amado, su lámpara ardió. Su lámpara ardió, pero no ardió con fuego de la tierra,
sino ardió con fuego del cielo. Porque ¿será que hay fuego de la tierra que hace arder el alma? No el espíritu, el alma sí lo hay. Por ejemplo, si usted mira una película que es muy emotiva, esa película le saca las lágrimas. Usted termina llorando. Hay películas que lo dejan a uno llorando, pero no me va a decir que el Espíritu Santo lo tocó viendo esa película y lo ministró. No, ahí lo que le dieron fue una manoseada a su alma, hermano amado, que lo dejaron llorando, porque no fue algo en el Espíritu, sino fue algo en su alma. Pero cuando se dio esa resurrección espiritual, yo estoy enamorado de mi resurrección espiritual. No sé cómo recuerda usted su conversión, pero yo sí sé lo que yo viví cuando me convertí. Yo sé lo que es el primer amor, hermano, y lucho día a día por mantener la lámpara encendida, porque no es fácil mantener la lámpara encendida. Porque cuando uno recibe el primer amor, ¿qué hace uno? Uno no se consagra para recibir el primer amor, para recibir la resurrección. Nadie me va a decir a mi hermano, yo acepté a Cristo después de 40 días de ayuno. Me puse a ayunar, me puse a vigilar, y después de vigilar tuve el privilegio. No, hermano, nosotros veníamos sucios, veníamos pecadores, veníamos, hermano amado, inmundos. Y bendita gracia, bendita misericordia, que inmundos nos recibió, inmundos puso un fuego, hermano. Cuando yo me convertí, me quedé tirado, hermano, durante muchas horas llorando. Me tuvieron que sacar cargado, me metieron en una carpa y casi que amanecí llorando. No podía parar de llorar. Una situación tan hermosa, el primer amor, un deseo de ir a la iglesia todos los días, un deseo de estar orando, un deseo de estar leyendo la palabra. Recuerdo que era en mi juventud y yo tenía mi Nintendo y saqué mi Nintendo de mi cuarto, tenía una colección de latas que era la fama, la moda en mi tiempo con los jóvenes. Imagínense coleccionar latas, hermano. Tenía mi cuarto lleno de latas, saqué todas las latas, las tiré. Y, hermano, yo ya no tenía ninguna mente más que estar orando, leyendo la palabra y buscar a Dios. Odié el pecado, aborrecí el pecado, porque el que nace de nuevo aborrece el pecado. Entonces, hermano amado, esas señales tan hermosas. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando se pierde el primer amor, como dice Apocalipsis 2:4, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Para recuperarlo, eso cómo cuesta, hermano. Ahí sí hay que orar, ahí sí hay que ayunar, ahí sí hay que vigilar, ahí sí hay que ministrarse el alma. Recuperar el primer amor, recibirlo, no es por gracia. Porque ¿quién recibió el primer amor, hermano, consagrado? ¿Quién aceptó a Cristo consagrado? Nadie. Todos lo aceptamos siendo unos viles pecadores. Pero su misericordia fue tan linda y fue tan grande para nosotros que nos dio el primer amor. Sí, eso creo que es lo que nos enamora y despierta ese primer amor, porque siendo pecadores, teniendo Él la potestad de señalarnos, nunca nos señaló. Él nunca nos vino a decir eres esto, y nos dijo todo lo malo que éramos. Siendo malos, Él nos abrazó. Él nos tomó, estando todos sucios, estando inmundos, Él nos dio su amor. Y eso es lo que nos ha hecho amarlo a Él y estar enamorados de Él. Porque a mí me encanta mucho el canto aquel que dice, Rey que perdona multitud de errores. Porque Él es el Rey que realmente, que teniendo Él la potestad de juzgarnos y señalarnos, no lo hizo. Muchas veces hay muchos que andan señalando, pero el que tiene el poder, la autoridad, la solvencia, porque Él es santo, no nos señala. No nos señaló, no nos humilló, no nos rechazó, sino que al contrario nos amó y nos dio vida y nos ha sostenido. Y eso es lo que hace que ese amor se despierte, ese primer amor, y es el que debemos de luchar por mantener encendido. Y cada día Él nos manifiesta su amor. Así es, pastora, y lo tremendo es que no solo la relación con Dios, sino que cuando hay un nuevo nacimiento genuino, hay un arreglo también con los de afuera. No solo es con Dios, porque por lo menos a mí me pasó, yo lo viví. Yo llegué a mi casa y yo llegué a pedirle perdón a mi papá, a pedirle perdón a mi mamá, a pedirle perdón a mis hermanos. Recuerdo que hasta un primo que estaba viviendo con nosotros en ese entonces, perdóname, y yo lloraba, perdóname, y me abrazó y me dijo, sí te perdono, pero ya no llores, sí te perdono, pero ya no llores, porque él no entendía por qué yo estaba llorando. Y eso es lo que pasó con Zaqueo. Cuando Zaqueo nació de nuevo,
Cuando Zaqueo tuvo su resurrección espiritual, me llamó mucho lo que él dijo en Lucas 19, verso 8. Entonces, estamos hablando ahorita de las 7 resurrecciones, pero ya ayer solo las mencionamos, ya un poquito más despacio, ya vamos a avanzar a la resurrección de vida y la resurrección de muerte. Pero para mí, hermano amado, la más importante en este momento es la resurrección espiritual. Juan 5:25, porque el que no tiene resurrección espiritual, ese se levanta para resurrección de condenación, ese se levanta para el trono blanco, ese, hermano amado, para el juicio final. Ese no tiene salvación, el que no tiene resurrección espiritual. Pero el que tiene resurrección espiritual, ese se levanta en la primera resurrección, que es de los salvos, y esa primera resurrección tiene 7 turnos. Entonces tiene ahí, según su consagración. Pero el que se mantiene con la lámpara encendida, con ese fuego que el Señor prendió, va a tener la mejor resurrección, que es la exanastasis. Verá que es irnos sin ver muerte, como dice Filipenses capítulo 3, verso 11 y Hebreos 11:35, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, cuando Zaqueo tuvo su resurrección espiritual, vea lo que causó esa resurrección espiritual en Zaqueo. Lucas 19, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué dijo el Señor? Verso 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermano, la historia de Zaqueo es interesantísima, porque Zaqueo quiere decir puro, Zaqueo quiere decir limpio, Zaqueo quiere decir justo, puro, limpio y justo. Pero sucede que este Zaqueo, lo menos que era puro, y lo menos que era limpio, y lo menos que era justo, porque era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y aunque era chiquitito, hermano, ahí chiquitío, pero era, hermano amado, corrupto, completamente corrupto. Aquí en Guatemala sí es otra palabra, pero no la voy a usar. Era corrupto, era terrible, hermano, para engañar a la gente, para timar a la gente. Era una persona impresionante. Pero cuando él nace de nuevo y se da la resurrección espiritual, se pone de pie y dice al Señor: la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Aquel interesado que lo único que le interesaba era el dinero, ahora le dejó de interesar. Y si a alguien he defraudado, que ese alguien era todo el pueblo, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces, realmente, ¿qué le quedó a Zaqueo? Materialmente no le quedó nada, porque la mitad de sus bienes dio a los pobres y la otra mitad le sirvió para pagar 4 veces más. Entonces, él se quedó sin dinero, pero se quedó con lo más precioso que podía tener, con el Cristo de la gloria. Y estoy seguro que ese Cristo lo bendijo y llegó a tener mucho más de lo que tenía, porque ese es el Dios, este es el Cristo que yo predico, dice un canto, ¿verdad? Entonces, hermano, yo creo con todo mi corazón que cuando la esposa de Zaqueo vio eso, dijo: Padre, este es otro hombre. Cuando la gente vio a Zaqueo, dijo: este es otro hombre. Y nosotros lo podemos explicar con la doctrina, porque cuando un hombre no ha tenido resurrección espiritual, solamente vive en alma y en cuerpo, el espíritu está muerto. Entonces, el alma de Zaqueo era un alma amadora del dinero, era un alma avara, era un alma impía, era un alma pecadora, y el cuerpo, por lo tanto, igual. Pero cuando el espíritu resucitó, Zaqueo era otro, completamente diferente. El dinero ya no le importó, engañar a la gente ya no le importó, y ese es el verdadero evangelio. Por eso hay mucha gente que está en la iglesia pero no ha tenido su resurrección espiritual. Hay muchos que están convencidos pero no están convertidos. Hay muchos que solo son pecadores mojados porque se metieron al bautismo, pero realmente solo se mojaron, no nacieron de nuevo, no han aceptado a Cristo verdaderamente. Y esta es la gente religiosa que no cambia, que no da frutos. La vida de Cristo en nosotros produce frutos espontáneos. La resurrección espiritual, hermano amado, es una resurrección espontánea. El Señor explicó la resurrección espiritual en el Evangelio, hermano amado, de Marcos. Y me llama mucho la atención cómo le explicó. Esta es una parábola chiquitita, pero es una parábola que explica cómo, hermano amado, la resurrección espiritual se va a dar. Y si a usted le ha pasado esto, gócese y dele gloria a Dios porque usted nació de nuevo. Marcos capítulo 4, versículo 26
aleluya, hasta el versículo 29. Marcos 4, oh santo, mi alma te alaba, Señor, oh santo, aleluya. Marcos 4, ¿qué le dije? 26. Oh, sentí una unción ahorita, hermano, maravillosa. Gloria a Dios. Cristo está aquí, hermano. Amén. Aleluya. Es que cuando estamos hablando su palabra, Él se manifiesta, hermano. Oh, Rabasha. Bendito, hermano. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 4, del verso 26 hasta el versículo 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Oiga, mire, volvamos a leer, por favor, volvamos a leer el pasaje desde donde empezamos, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ahí está, esa es la resurrección espiritual. Amén. O sea, la resurrección espiritual no es una educación del alma, porque ¿qué hacen las religiones? Educar el alma. ¿Cómo educa uno a su hijo? Mire, mijito, cuando usted se mira a una persona, tiene que decir buenos días. Si es buenas tardes, buenas noches. Mire, cuando termina de comer, tiene que decir muchas gracias. Y cuando usted diga muchas gracias, le van a contestar buen provecho. Mire, cada vez que pida algo, por favor, cuando se lo den, da gracias. Pero eso es educación al alma. En cambio, la resurrección espiritual, sin que uno sepa cómo, brota. Porque dice, duerme y se levanta de noche y de día. Y sin saber cómo, brota. O sea, esto no es, hermano amado, aleluya. Esto no es algo humano, pues. No es algo que nos digan. Por eso yo aborrezco el legalismo. Aborrezco esos, hermano, perdón, ese evangelio donde se le está diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Cortes el pelo, no se pinte, que no sé qué, que esto, que aquello. Porque cuando hay vida adentro, la misma vida que uno tiene adentro, es la vida que le muestra a uno lo que uno tiene que hacer. No le tiene uno que, nadie le que está diciendo nada. Y yo lo vi, yo fui testigo de eso en mi vida, yo lo vi. Yo recuerdo, hermano, cuando yo nací de nuevo, yo solo entacuchado quería andar. Saqué mis camisitas formales que tenía y me las puse, y mis pantalones formales, porque yo quería mostrarme como un siervo de Dios. Entonces, el que está bien por dentro, está bien por fuera. Claro, no me voy a meter a otros asuntos de esto, porque ese sería otro tema. Pero definitivamente, hermano, esto tiene que ser algo natural, tiene que ser algo que brote. Verso 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y fruto, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aleluya. Entonces notemos, hermano, que la resurrección espiritual es la más importante. Vamos a ir a ver, hermano amado, las otras dos resurrecciones, pero me llama mucho la atención uno de los comentarios, y bendecimos a los pastores, bendecimos al pastor Roycer Face del Águila, que está allá en Bolivia. Dios te bendiga, mi hermano, y a ti y a tu familia. Dice, amén, es vida real, amén. Eso es, por eso el evangelio tiene que, a mí me gusta mucho Marcos capítulo 4, versículo 27, sin que él sepa cómo. Porque, hermano, sin que yo supiera cómo, yo cambié. Y yo creo que, pastora, tú también, sin saber cómo, de repente, de la noche a la mañana, éramos otros. Ya no nos gustaban las cosas que nos gustaban antes, ya no hablábamos como antes, ahora solo queríamos de Dios. Eso sucedió porque nos dio una resurrección espiritual. Nuestro hermano William Rivera dice algo interesante ahí en los comentarios, lo vamos a leer. Cuando Zaqueo tuvo su primera resurrección, volvió a ser lo que su nombre significaba, volvió a su identidad, puro, limpio y justo. Amén, papito. Tal vez solo déjame corregirte. No digamos la primera resurrección, porque la primera resurrección ya vamos a ver que es resurrección de cuerpos, ¿verdad? Y que hay de vida y hay de muerte. Entonces lo correcto doctrinalmente sería decir cuando Zaqueo tuvo su resurrección espiritual. O sea, la primera resurrección es
resurrección espiritual. Juan capítulo 5, versículo 25. La primera resurrección ya es otra cosa. Pero cuando él tuvo su primera resurrección, ya me pegó. Cuando él tuvo su resurrección espiritual, ya ves, cuando él tuvo su resurrección espiritual, sucedió lo que dice nuestro hermano William Rivera, que volvió a su identidad. O sea, Zaqueo era puro, era limpio, era justo. Puro, limpio y justo. Puro, limpio y justo. Eso era él. Pero en la tierra el enemigo lo engañó y lo puso como el peor de los hombres. Pero cuando él tuvo su resurrección espiritual, ahí estamos en la doctrina, cuando él tuvo su resurrección espiritual, entonces, hermano amado, él cambió. Como dice nuestro hermano, volvió a su identidad. Y el Señor nos habló a nosotros que este año es un año de identidad. Entonces lo que el Señor quiere hacer es volvernos a la resurrección espiritual. Quiero dar un último verso acerca de la resurrección espiritual para ya entrar a la primera resurrección y la segunda resurrección y dar algunos detalles, porque el tiempo aquí se pasa tan rápido, hermano, que a uno se le va. Amén. Igualmente muchas bendiciones para usted, Pastor Royce. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Otra forma como se puede perder, hermano amado, la vida espiritual es odiando a nuestros hermanos. Por eso fíjese, cuando uno tiene su resurrección espiritual y uno empieza a ir a la iglesia, uno mira a los hermanos y uno cree que los hermanos son ángeles. Uno los mira y peor cuando los mira peor, uno mira a los de la alabanza y dice, ala, esos han de ser a saber ni cuánto oran y ayunan. Uno mira al pastor y dice, ala, ese sí, de plano solo en el cielo vive. Uno mira a los servidores y dice, ay, ese hermano ha de ser un super ultra espiritual. Uno mira al hermano que tiene la par y dice, ala, ese hermanito alas tiene, en cambio yo aquí empezando, pero ahí voy. Pero ¿qué es lo que hace el diablo para robarnos nuestra resurrección espiritual? Que tengamos problemas con los hermanos. Por eso tenemos que separar, hermano, que los ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque todo hombre va a fallar. David decía, a toda perfección le he visto fin, pero tu mandamiento es sumamente alto. O sea, todo hombre, toda mujer, por muy espiritual que sea, va a tener pies de barro. Por eso la mirada en Cristo. Pero miremos lo que dice 1 Juan 3, verso 15, y cómo se puede perder esta vida que recibimos en la resurrección espiritual. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oiga, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué quiere decir que no tiene vida eterna permanente? No tiene vida eterna permanente. ¿Qué es eso? Que recibió la vida, pero la perdió. Entonces muchas veces nosotros dejamos nuestro primer amor por los conflictos que hay con los hermanos. Por eso, mire, hermano, en toda iglesia va a haber problemas. No hay iglesia perfecta. Definitivamente no la hay. Como decía el hombre de Dios que nos formó, que le dijo una oveja, hermano, yo me voy porque ando buscando la iglesia perfecta. Y le dijo, pues cuando la encontres vos la vas a echar a perderle. Aleluya. Entonces definitivamente, hermano amado, no hay iglesia perfecta, tenemos todos pies de barro. Entonces tenemos que valorar la resurrección espiritual. Lo que Dios nos ha dado es tan grande, es tan lindo, que no lo tenemos que perder por algo de la tierra. No lo vamos a perder por algo, por un problema con un hermano. Mejor bendigamos a los hermanos, tienen pies de barro igual que nosotros. Cuando usted vea los errores de su hermano, recuérdese que usted tiene también los propios y quizás son mucho más, ¿cómo podemos decir? No más grandes, sino más que se notan, pues se notan más, se ven más. Entonces mejor tranquilos, hermano, buscando al Señor. Amén. Vamos a avanzar un poquito a hablar de la primera y la segunda resurrección. Cuando leemos Juan capítulo 5, versículo 29, vemos que en el 25 está la resurrección espiritual, pero en el 29 está la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Vamos a leerlo una vez más, 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oiga, esa resurrección de vida, Juan en Apocalipsis le llama la primera resurrección.
la primera resurrección. La resurrección de vida es la primera resurrección. Vamos a explicar por qué le dice primera. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Apocalipsis 20, verso 5 y verso 6. ¿Verdad? Apocalipsis 20, verso 5 y verso 6. Ahí está lo que dice el apóstol, hermano amado Juan. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, hermano, los que tienen parte, dice en la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección de vida, que dijo el Señor en Juan 5:29. Ahora, si la resurrección espiritual se dio antes de la primera resurrección, ¿por qué la primera resurrección es la primera resurrección? La lógica nos llevaría a decir la segunda resurrección. Pero, ¿por qué le llama mi Señor? Porque mi Señor fue el que le reveló el Apocalipsis a Juan. ¿Por qué le llama la primera resurrección? Porque esta es con cuerpo. Recordémonos que la resurrección espiritual de Juan 5:25 es resurrección de espíritu en este mismo cuerpo. Porque si usted se para a la par de un inconverso y le toman una foto, su cuerpo es igual que el del otro, pues. Amén. O sea, en la resurrección espiritual no se impacta el cuerpo, solo se impacta el espíritu. Pero ya en la primera y segunda resurrección hay impacto de cuerpo. Por eso la primera resurrección es, hermano amado, la resurrección de vida. Y dice que los que participen de esta primera resurrección son los bienaventurados y son los santos. Bienaventurado y santo. Porque la muerte segunda no tendrá poder sobre ellos. Quiere decir, estos tal vez pasen muerte física, porque si resucitan es porque se murieron de alguna manera, a excepción de los exanastasis. Entonces pasan, pero no pasarán la muerte espiritual, la muerte segunda, la muerte, hermano amado, definitiva, la muerte sin retorno. También la resurrección primera se puede llamar resurrección de los justos. Usted va a ver en la palabra que mi Señor también le llamó resurrección de los justos. Esto lo encontramos en Lucas 14, versículo 14 y Lucas 24, verso 15. Lucas 14, 14 y Lucas 24, Hechos 24, 15. ¿Qué Hechos es Lucas 2? ¿Verdad? Porque lo escribió Lucas. Entonces Lucas 14, 14 y Hechos 24, 15. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oiga, resurrección de los justos. ¿Cuál es la resurrección de los justos? Es la resurrección de vida, de Juan capítulo 5, versículo 25. Es la primera resurrección de Apocalipsis 20, verso 5 y verso 6. Entonces, cada vez que usted lea resurrección de los justos, resurrección de vida, primera resurrección, está hablando de lo mismo, pero está hablando en diferentes nombres sinónimos para que entendamos quiénes van a participar. Entonces, la primera resurrección ya vimos que es para los que recibieron vida. Por eso se llama resurrección de vida. Es para vivos, es para salvos, es para los que tuvieron resurrección espiritual. Porque para Dios, solo el que tiene espíritu vivo está vivo. Por eso es bien interesante la parábola del hijo pródigo. Porque en la parábola del hijo pródigo dice el padre, hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha sido hallado. Estaba muerto y ha revivido, pero estaba perdido y ha sido hallado. Y eso no entra en la lógica, porque perdido sí estaba, pero muerto no estaba. Porque el hijo pródigo ahí en la tierra lejana, en la posilga, estaba vivo. O sea, literalmente él estaba vivo. Él no estaba muerto, él estaba vivo, pero para el padre estaba muerto, porque su espíritu estaba muerto. Quiere decir que para Dios los únicos que viven son los que tienen espíritu resucitado, los que han tenido resurrección espiritual. Por eso cuando Dios mira a los inconversos, los que no han aceptado a Cristo, Dios no los ve como vivos, Dios los ve como muertos. Por eso dijo mi Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Para Dios el único que está vivo es el que tiene vida espiritual, que tuvo resurrección espiritual. Por eso se llama resurrección de justos, porque es un justo, es un santo, es un bienaventurado. Y se llama primera resurrección en Apocalipsis 20, 5 y 6, porque es la primera en afectar cuerpos. La resurrección espiritual no afecta cuerpos. Hechos 24, 15. Aleluya. 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Oiga, ¿cuántas resurrecciones enseñaba Pablo? 2. La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. La resurrección de los justos, ¿cuál es? La primera resurrección de Apocalipsis 20, 5 y 6. La resurrección de vida de Juan 5, 29. La resurrección de los justos de Juan 14, 14. Ahora, ¿cuál es la resurrección de los injustos? La resurrección de los injustos es la resurrección de condenación de Juan 5, verso 29. Es la resurrección, hermanos, segunda resurrección, o la resurrección de muerte. Me llama mucho la atención que después de que habla la Biblia de la primera resurrección, también habla de la segunda resurrección, o de la muerte segunda. Esto lo encontramos nosotros, hermano amado, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Apocalipsis 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Paremos acá. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces la segunda resurrección, y le decimos segunda resurrección porque está después de la primera, que la primera es para los justos, bienaventurados, para los salvos, para los que recibieron vida espiritual. Pero la segunda resurrección es para los injustos, para los perdidos, para los condenados. Y esa va a ser después del milenio. Le llama a esta segunda resurrección la Biblia muerte segunda, la muerte sin retorno. Esta aparece 4 veces en Apocalipsis. La primera vez en Apocalipsis 2, versículo 11. Apocalipsis 2, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oiga, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Le está hablando a la iglesia de Esmirna. Le está hablando, hermano, a esta iglesia mártir, a esta iglesia que dio su vida por Cristo, que le dijeron: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Pero le dicen: el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces la segunda muerte quiere atacar a la iglesia, pastora. Amén. La segunda muerte, que es la muerte de condenación, quiere atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente de la iglesia van a salir apóstatas. Y los apóstatas son los árboles 2 veces muertos, que habla, hermano amado, Judas. Vamos a ver estos en Judas capítulo 1, verso 12. Por eso nosotros ya tenemos, hermano amado, vida espiritual. Ya tuvimos resurrección espiritual. Vamos a estar en alguno de los 7 turnos de resurrección. ¿Cuáles son los 7 turnos de la resurrección de vida? Ayer los enseñamos. Primero, Cristo. Luego los de Mateo 27, del 51 al 53. Luego los exanastasis. Luego los muertos en Cristo. Luego los 2 testigos. Luego la cosecha. Y luego el rebusco. Ahí están los 7 turnos de la primera resurrección. Es decir, de ahí salen salvos. O sea, mi Cristo es el origen de la salvación, ¿verdad? Él, bendito, mi amado. Los de Mateo 27, 51 al 53 fueron salvos. Los exanastasis fueron salvos. Los muertos en Cristo, que se levantarán primero, son salvos. Alguien dirá: hermano, ¿y la novia? La novia se va a manera exanastasis. Así como Pablo en Filipenses 3:11 anhelaba la resurrección de entre los muertos. Ahí se menciona la palabra exanastasis en el griego, en Filipenses 3:11, y quiere decir exanastasis, es decir, un evento fuera de resurrección. Un evento fuera de resurrección, es decir, irse vivo.
irse, hermano amado, sin ver muerte. La novia se va a manera exanastasis. Entonces la novia se une al tercer turno de resurrección. El tercer turno de resurrección es de los exanastasis que agradaron a Dios de tal manera que Dios se los llevó vivos. Esa es la mejor resurrección, como dice Hebreos 11:35, y la novia va a tener esa. Amén. Entonces Cristo, primero, los de Mateo 27:51 al 53, segundo, los exanastasis, tercero, los muertos en Cristo, 4. Los 2 testigos que resucitan en Apocalipsis capítulo 11, quinta. Y la cosecha y el rebusco, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. De esos 7 turnos de resurrección salen los salvos. Esos son parte de la primera resurrección. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Bienaventurado y justo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora ya la segunda resurrección es para los impíos, para los que nunca tuvieron, hermano amado, vida espiritual. Pero dentro de esos impíos, lamentablemente, hay apóstatas. Porque por eso le dicen a la iglesia de Esmirna. Porque yo siempre decía, ¿por qué le dicen a la iglesia de Esmirna? Aleluya, santo, mi alma alaba al Cristo de la gloria. ¿Por qué le dicen? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué le dicen eso a alguien que es salvo? Es como que yo le diga a alguien que es salvo, ya recibiste vida espiritual, vence para que no vayas a la segunda resurrección. Entonces él me va a decir, si tiene doctrina, me va a decir, hermano, pero yo ya tuve mi resurrección espiritual. Juan 5:25. Hermano, pero si yo voy a estar en la resurrección de vida, Juan 5:29, que tiene 7 turnos. Y primero Dios, yo me voy a ir a manera de exanastasis, como se fue Pablo en Filipenses 3, verso 11, como nosotros nos vamos a ir, según 1 Tesalonicenses 4, 17, que nos vamos a ir arrebatados. ¿Por qué me dice usted que la muerte segunda me va a atacar a mí? Si la muerte segunda es la segunda resurrección, es de los impíos, es la resurrección de los injustos, es la resurrección de condenación. Entonces yo no voy a estar en esa, hermano, pero hay apóstatas. Entonces de la iglesia van a salir algunos apostatando irreversiblemente. Eso es lo que dice Judas 1, verso 12. Vea lo que dice. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Oiga, 2 veces muertos. ¿A qué se refiere de estos árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados? Estuvieron muertos al pecado una vez y les dieron vida espiritual, pero ya con la vida espiritual dejaron que se les escapara la vida, devolvieron la salvación, porque hemos entendido, como dice Juan capítulo 15, versículo 6, que la salvación no se pierde, la salvación se devuelve. La salvación, hermano, no es que se pierda, porque algunos dicen, ¿se pierde la salvación o no se pierde? No, la salvación no se pierde, se devuelve. O sea, alguien puede devolver la salvación. ¿Y cómo la devuelve? Juan 15, 6 lo dice. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Oiga, ¿qué fuego es ese? El lago de fuego. Entonces, hermano, definitivamente hay apóstatas que devolvieron la salvación. O sea, no es que se la hayan quitado, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Cuando Dios da algo, hermano, Dios no da algo para quitarlo. Hermano, sería un Dios malo. La Biblia dice en Romanos 11:29 que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Vamos a leer Romanos 11:29 también. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, cuando Dios da algo, hermano, Dios no lo quita. O sea, si Dios dio algo, Dios lo dio. Pero el hombre lo puede devolver. ¿Y cómo lo va a devolver? Juan 15:6. El que en mí no permanece. O sea, qué importante, hermano, es permanecer. Será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogerán, lo echarán en el fuego y arderá. O sea, qué peligro. Y por eso a mí me preocupa la gente que no se congrega. Realmente me preocupa, hermano.
Y ahorita que ya es más de un mes de cultos suspendidos, por eso estamos haciendo el esfuerzo de hacer 2 transmisiones. A mí me quedan 5 minutos para llegar a 1 hora. ¿Qué hago, hermano, en el nombre de Jesús? Padre de la gloria. Ya llevo 1 hora. Pero no se cuentan los saludos, porque los saludos no son parte de la predicación. Entonces, hermano amado, aleluya, me preocupa, porque el que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca. Lo recogen, lo echan en el fuego y arde. Otro día vamos a hablar de todos los procesos que hay ahí, porque ahí hay procesos. Pero lo primero que dice es el que en mí no permanece. Por eso leíamos, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 3:15, se le escapa la vida eterna. Entonces los árboles de otoño 2 veces muertos son los apóstatas. Lamentablemente van a haber apóstatas. Hay 2 clases de apostasía. La de Pedro, que fue reversible, negó al Señor 3 veces, pero el Señor lo restauró. Y la de Judas, que fue irreversible, ya no regresó. ¿Quiénes son los apóstoles, los apóstatas irreversibles? Que hay apóstoles ahí, pues, porque Judas era apóstol y genuino. Por eso, mis hermanos, los dones no tienen nada que ver con la salvación. Quiero que mire esto, pues. Aleluya, mire esto. Por eso dice la Biblia que los dones y el llamamiento son irrevocables. Romanos 11:29. El llamamiento es la salvación. Los dones son los carismas que Dios nos ha dado. El apostolado que recibió Judas tuvo que ser, hermano, tomado por Matías. Quiere decir que el apostolado, hermano amado, de Judas era genuino. Tan genuino que dice Pedro, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 25 y versículo 26. Hechos 1, versículo 25 y versículo 26. Vea lo que dice la palabra. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, ¿a dónde se fue Judas? A su propio lugar. Esto se entiende cuando dice mi Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Juan 17, verso 12. Solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Leamos Juan 17, 12. Juan 17, verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Por eso dice que Judas se fue a su lugar. Quiere decir que Judas ya venía perdido, pero no condenado. ¿Por qué decimos no condenado? Porque le dieron oportunidad. Si hubiera venido condenado, no le hubieran dado oportunidad. Venía perdido, pero no condenado. Quiere decir que aquí en la tierra es donde se definen las posiciones eternas. Pero dice, para que tome la parte de este ministerio apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Verso 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Judas se perdió. Judas era un apóstol apóstata. Mira qué tremendo. El apóstol de la apostasía es Judas. Aquí habría un tema. El apostolado de la apostasía. Aleluya. Hermano amado, el apóstol de la apostasía fue, hermano amado, Judas. ¿Y cómo empiezan la apostasía? A Judas solo le importaba el dinero. Cuando a un ministro solo le importa el dinero, va camino a la apostasía. Cuando una iglesia, la bendición más grande es la económica, va camino a la apostasía. Esa es una señal, hermano amado, de la apostasía, que solo le importan las cosas de la tierra, no le importan las cosas del cielo. Eso es camino a la apostasía. Hay un montón de cosas. Judas se opuso a la adoración de María, ¿verdad? Ese es otro tema, todo lo que hizo Judas. Pero lo tremendo es que él se perdió, pero el apostolado de Judas no se perdió. Porque el apostolado de Judas cayó sobre Matías. Entonces nada tienen que ver los dones con la salvación. Por eso pueden haber, hermano amado, aleluya, puede haber dones genuinos en gente perdida. Porque Judas ya se había perdido
era hijo de perdición, pero tenía un apostolado genuino. Por eso el Señor nos enseñó no a ver dones, sino a ver frutos. Por eso Él dijo, por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 20. Mateo 7, verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Oiga, por sus frutos los conoceréis. O sea, no es por los dones, es por los frutos que los vamos a conocer. Hermano amado, esto es algo bien tremendo, hermano. Porque muchas veces la gente lo que ve es ministerio, don. ¡Hala! Es que mire cómo predica. Es que mire cómo ora, mire cómo ministra, mire cómo enseña, mire cómo esto, mire cómo aquello. Pero la Biblia dice que tenemos que ver cómo vive. Entonces lo más importante no es el don que tenemos, sino el fruto que tengamos. Porque van a haber apóstatas, hermano amado, irreversibles, que se van a ir a la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque fueron árboles de otoño, 2 veces muertos, que no permanecieron. Por eso, hermano, busquemos, hermano amado, frutos más que dones. Ahora, yo voy terminando. Solo quiero dejar algunas cosas sobre la mesa para entrar ya a algunas preguntas. ¿Qué tuvieron que hacer los apóstatas irreversibles para que nosotros no lo hagamos? ¿Verdad? Ya vimos Juan 15:6. El que en mí no permanece, se seca, lo recogen y se quema. Pero ahora vamos a ver Hebreos. En Hebreos capítulo 10 está el camino de los apóstatas irreversibles. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 10 del versículo 26 al versículo 29. Leamos con detenimiento para que puedan entender nuestros hermanos. Y después vamos a dar la bienvenida a los que están viniendo, porque ya no los hemos saludado, un buen grupo ahí que no hemos saludado, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ok, aquí están los apóstatas irreversibles. Esos son los apóstatas irreversibles. Ahora, ¿qué hicieron los apóstatas irreversibles? Dice, pecaron voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pero es interesante que cuando habla ahí del conocimiento de la verdad, habla de la epignosis. Ese conocimiento de la verdad es la palabra griega epignosis, que quiere decir llegar al conocimiento más alto. Entonces, estos llegaron al conocimiento más alto. Y cuando llegaron al conocimiento más alto, a pesar del conocimiento que tenían, entonces siguieron pecando. Pecaron voluntariamente, a pesar de que tenían una estatura tremenda. Entonces no se le va a cobrar igual al que pecó siendo un neófito que al que pecó siendo un ministro. O sea, el que llegó a la epignosis, el que llegó al pleno conocimiento de la verdad y aún así sigue pecando, ese va camino a la apostasía irreversible. Y lo tremendo es que muchas veces vemos a ministros que a pesar del conocimiento que tienen, están pecando. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Por eso dice Santiago, no os hagáis maestros. Voy a leer ese verso en el nombre de Jesús. No os hagáis maestros sabiendo que tendréis mayor condenación. Eso lo encontramos nosotros, hermano amado, aleluya, en Santiago, capítulo 3, verso 1. Oiga lo que dice Santiago 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Oiga,
No os hagáis maestros, porque entonces, dice la Biblia, recibiréis mayor condenación. O sea, el que alcanzó la epignosis, el que alcanzó el pleno conocimiento de la verdad y siguió pecando voluntariamente, ya no tiene más sacrificio por los pecados. Apóstata irreversible. ¿Cuántos ministros hay incluso hoy en día, hermano? Bendecimos al pastor Germancito, no sé si ya lo había saludado, Germán García de Amatitlán, bienvenido. Y me comentaba Germancito, ahorita aprovechando que está aquí, que había un pastor en su localidad que le decía a sus ovejas, ¿cómo está tu fe? Ah, elevada, pastor, va, tomate esta cerveza conmigo. Santo. Pastor, que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo que cómo está mi fe? Mi fe está para consagrarme, mi fe está para limpiarme, mi fe está para santificarme. Pero el que peca voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, es un apóstata irreversible. Ese es arrancado. Le quitan la resurrección espiritual. Se vuelve árbol de otoño 2 veces muerto. Y es arrancado de los 7 turnos de la primera resurrección y se queda para la segunda resurrección. La resurrección de muerte de los injustos. La resurrección para la muerte segunda. Quiere decir que alguien puede ser arrancado de un turno a otro por su no consagración. O sea, realmente, hermano, por eso dijo mi Señor que él quisiera caer a uno de sus pequeñitos, le era mejor amarrarse una piedra de molino y tirarse que estar engañando. Por eso, hermano, si nosotros somos ministros, Pablo decía que él predicaba con temor y temblor. Pero temor y temblor ¿de qué, pastora? Temor y temblor de que no vaya a ser que después de ser el heraldo, yo venga a ser descalificado. Por eso el mensaje de hoy es principalmente para todo el pueblo, pero principalmente para nosotros como pastores, que tenemos que tener cuidado cómo vivimos, porque los primeros candidatos para la apostasía irreversible son los ministros. Miremos los apóstatas irreversibles que aparecen en la Biblia, porque en la Biblia aparecen. Número 1, Judas. Ese Judas se perdió. No podemos decir si se salvó, se perdió. Judas. Número 2, Esaú. Esaú también se perdió, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y los dos eran ministros. Porque tanto Esaú, hermano amado, ¿y por qué Esaú era ministro? Porque era un hijo de Adán. Y al igual que Abel, tenía la responsabilidad de cubrir la tierra, era ministro. Y se volvió apóstata irreversible. Por eso, hermano, las ovejitas tienen que tener cuidado, pero los pastores más. ¿Qué más pasó acá, hermano? Y es lo que digo acá en la palabra. Vamos a ver Hebreos capítulo 10 verso 26, si continuamos pecando, pero luego dice, ¿por qué tendrá mayor castigo? Verso 29, porque pisoteó al Hijo de Dios. La segunda cosa que hace el apóstata irreversible es pisotear al Hijo de Dios. O sea, ¿qué es pisotear al Hijo de Dios? Hermano amado, menospreciar a Cristo. Cuando Cristo ya no es lo más importante para un ministro, va camino a la apostasía irreversible. Cuando Jesucristo no es lo más importante para tu vida, mi hermano querido, mi hermana, vamos camino a esa apostasía. Luego, tuvo por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado. Gente que toma la Santa Cena con la pierna doblada. Yo he visto gente con la pierna doblada y la copita así, tomando la Santa Cena, como que estuviera en una foto posando para, ¿cómo va a ser? Tiene que haber reverencia. Amén. Ante el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros deberíamos de rodillas tomar la cena del Señor. Pero más que una, sí, una posición, una expresión física, es una interna. Así es. Cómo nosotros vemos la sangre de Cristo que nos salvó. Pero lo más triste acá es que dice, y hizo afrenta al Espíritu de gracia. Oiga lo que dice, hizo afrenta, pero hay otra versión que dice, resistió al Espíritu de gracia. Hay otra versión que dice, se opuso al Espíritu de gracia. ¿Y quién es el Espíritu de gracia? El Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien se opone a lo que quiere hacer el Espíritu, va camino
a la apostasía irreversible. ¿Y cuántas iglesias hay en las que mucha gente no le da libertad al Espíritu para que lo obre? Así es. Están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Si aquí nosotros solo somos peones de la finca, hermano, Amén. el dueño de la obra es mi Jesucristo. Aleluya. Entonces vamos a ver, hermano, cómo algunos, por su apostasía irreversible, hermano amado, van a ser dejados para la muerte segunda. Vamos a dejarlo ahí, Apocalipsis 2:11, y vamos a ver los otros 3 versículos para el programa de las 6. El versículo 26, 20, 14 y 21:8, para seguir hablando de estas, hermano amado, la resurrección espiritual, la primera resurrección y la segunda resurrección. Amén. Vamos a ver si hay preguntas o algún comentario antes que oremos. Pero realmente, hermano, creo que esto nos pone a pensar a nosotros, hermano, y nos pone a analizar cómo estamos viviendo delante de Dios. Amén. Tenemos mensajes de WhatsApp. Queremos saludar a la familia Ramírez López desde Ciudad de México. Amén. Y también tenemos acá una pregunta. Recuerda a un joven que era primera vez que oía la programación del 17, pues ahora pues ya la escucha. Amén, porque está haciendo una pregunta. Saludos, hermanos, muchas bendiciones. Dice la pregunta: cuando el capítulo 3:1 de Apocalipsis dice tienes nombre de que vives pero estás muerto, ¿habla a personas ya convertidas? Sí, mijo, ahí le está hablando, no sé cómo te llamas, si está No en su nos nombre, ha enviado su nombre, si no lo puede enviar. Ahí sería está hablando para un pastor. Escríbele al ángel de la iglesia de Sardis. Entonces, el que va a perder la vida es el que la tuvo, ¿verdad? No puede perder a alguien que no la tuvo. Entonces, sí está hablando a salvos. A personas ya convertidas. Sí, Amén. le está hablando a personas ya convertidas. Amén, así es. Gloria a Dios. Ahora que por acá tenemos el pastor Royce Face, dice, ¿cuáles son las causas para que la apostasía entre a la iglesia de Cristo? Podemos decir que Pedro era un apóstata reversible. Amén. Bueno, yo creo que aquí realmente la apostasía tendremos mucho que ver, pastor, pero vamos a ver una cosa, la revelación. Fíjate que Pedro tenía revelación, pero Judas no. A Pedro le dijeron, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mateo 16, 17. Pero de Judas no se dice eso. A Judas jamás le revelaron. Entonces el espíritu de revelación es el que hace la diferencia. El que tiene espíritu de revelación, como Pedro, que en Mateo 16, 17 le reveló el Padre quién era el Hijo, ese regresó. Apostató, lo negó 3 veces, pero regresó. En cambio, el apóstata irreversible no regresa porque no tiene espíritu de revelación. Entonces, qué tremenda la revelación. El espíritu de la revelación está en Efesios, si no estoy mal, es 1:17, donde dice que se tiene que desatar sobre nosotros espíritu de revelación. Sí, es 1:17. Otra cosa que te puedo decir es que hay un camino para la apostasía. Primero es la herejía. No, primero es la carnalidad. Después es la herejía. Después es la apostasía. Entonces la apostasía empieza por carnalidad. ¿Por qué? Porque dice que los frutos de la carne, las obras, porque son frutos del espíritu y obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son herejíades. Entonces el que es carnal se vuelve hereje y el hereje se vuelve apóstata. Entonces la iglesia apóstata primero va a ser carnal, después va a ser hereje y después va a ser apóstata. Amén. Ahí digamos. Amén, gloria a Dios. Pues queremos saludar a nuestra hermana Marta Marín, a la familia Pimentel, Cruzeli Rodríguez, Fernando Mazariegos, Michelle Alberto, amén. Que ya nos saludamos a varios, Bárbara Silvanet, también al pastor Germán allá en Camino de Santidad, Matitlán, Silvia Corona, también al pastor Rudy Cruz, David González, Julio Martínez, también Diony Juárez, Gloria Basilo, amén.
Gloria al Señor. También acá hay otra pregunta. Brian Orozco dice, ¿el apóstol Pablo no vio muerte entonces? No, no, papito. Pablo se fue ex anastasis. Él mismo lo dijo en Filipenses 3:11. Si de alguna manera alcanzare la resurrección dentro de los muertos. Entonces muchos dicen, si Pablo se fue ex anastasis, ¿por qué él dijo que el tiempo de su muerte estaba cerca? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7 no es que su muerte estaba cerca. Cuando vemos la Biblia Rotterdam dice el tiempo de mi liberación ha llegado. Verso 6, 2 de Timoteo 4:6, voy a leerlo en la Biblia Rotterdam. Dice de la siguiente manera, 2 de Timoteo 4 verso 6. 2 de Timoteo 4 versículo 6, Biblia Rotterdam. Escuche lo que dice, porque yo ya estoy siendo derramado como libación y el debido tiempo de mi liberación es inminente. Entonces a Pablo lo liberaron, lo sacaron de la tierra. Es como lo mismo que dijo Simeón, despide a tu siervo en paz, ¿verdad? Entonces Pablo se fue sin ver muerte. Pablo es uno de los primeros ex anastasis. Amén. Amén, apóstol. Esas son las preguntas. Queremos seguir saludando a algunos hermanos. Antes de terminar, llamaron Amén. también acá a cabina hermano Juan García, que está escuchando, nuestra hermana Flor de Lis con sus nenas, que Dios los bendiga, qué bendición de que estén siempre sintonizando la radio. Les recordamos que esta semana el programa va a ser a la 1, amén, a partir de hoy ya es a la 1 de la tarde el programa que iniciaba a las 2 de la tarde. También damos la bienvenida a nuestra hermana Aurilarios, también Luis Navarro, allá en Los Ángeles, Gaby Amén. Padilla, Yanni Gómez, a mi padre Daniel Jool, Lilian Galvez y toda la familia que están allá quizá almorzando, reunidos, que Dios les bendiga. Amén. Y recordándoles que a la 1 es ahora esta semana. Mari Ruiz, Javier Tolá, Sergio Rivera, toda su familia también, nuestra hermana Sobeida Delgado allá en Argentina, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición estar conectados. Mariana Reyes Díaz, Vicky Agustín, también nuestra hermana Minda Arriaga. Que el Señor les bendiga al pastor Víctor, nuestro hermano Fernando, Araceli Estrada, Vivian Castellanos, Héctor Blanco, Keren Carmanate allá en Iowa. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, Velázquez Valencia, nuestro hermano Sergio Vides, amén, Anita Forno, Loreni de Silva, Sofi, Dios te bendiga, qué bueno que estás en sintonía, Elcita de Barrera, tía, Dios le bendiga, Anita Perea y a todos los que están conectados. Amén. Al apóstol Manuel Reyes allá en Chicago, que el Señor le bendiga. Amén. Mario Enrique Lechuga también, Debbie Alvarado, Lourdes Mejía, que el Señor les bendiga. Luis Vargas desde Los Ángeles, Herbert Navarro también, Gary Maldonado, Josie Álvarez, Soco Martínez, Aide allá en México, Jorge González Hernández, Daniela Medina, Keren Miranda y que también Vivian Blanco, René Oseida, que él escucha todos los días a través de la radio. Qué bendición, mis amados hermanos. Mi hermano Héctor de León también, que Dios les bendiga. Magalí Cuyuch, Alma Pérez, María Ochoa y Olimpia Girón. Dios los bendiga. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Padre. Vamos a anhelar no solamente, hermano amado, dar gracias porque nos dieron vida, sino que permanezcamos en esa vida. Porque algunos la van a perder, como la perdió Judas. Pero es porque la están devolviendo su salvación. Permanezcamos firmes y el Cristo de la gloria, el que empezó la obra, la terminará y la mantendrá. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias Señor. Gracias, Señor. Porque nos diste vida, Padre. Sí, Señor. Señor, te doy gracias porque nos diste la resurrección espiritual. Y por haber recibido la resurrección espiritual, ahora, Padre, estamos esperando un turno en la primera resurrección. Y ya no nos toca la segunda resurrección, la resurrección de muerte, de condenación de los injustos que se dará después del milenio. Pero ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, para que no devolvamos, Señor, esta gracia,
Señor, que no tomemos el camino de los apóstatas, Padre. El camino, Señor amado, de aquellos apóstatas, Padre de la gloria. Aquellos apóstatas, Señor, Padre del cielo, que ultrajaron al Espíritu de gracia. Aquellos apóstatas, Señor, que tuvieron por inmunda la sangre de Cristo. Aquellos apóstatas que pisotearon al Hijo de Dios. Aquellos apóstatas que pecaron voluntariamente después de haber recibido la epignosis, el pleno conocimiento de la verdad. Padre, ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos, papito, a mantenernos en la línea de la santidad, Padre, es lo que queremos. Señor, y que hoy podamos, al entender estas verdades, cuidar el primer amor, Señor. Como aquellos sacerdotes que cada mañana tenían que encender el altar y poner leña en ese altar. Bendice a tu pueblo y ministra tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, abres nuestro entendimiento, Señor, y nos haces, Padre, acercarnos cada vez más a ti. Gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, por habernos amado, Señor, y porque, Señor, pudimos participar de esa resurrección espiritual, Padre. Que ahora, Señor, nosotros alcancemos, Señor, una mejor resurrección, como decía tu siervo Pablo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te bendecimos, sella tu palabra en nuestras vidas, Padre. Gracias por este tiempo y por cada bendición que tú nos das cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos despedimos en el nombre de Jesús, invitándoles a las 6 de la tarde. Hay nuevo horario, 1 y 6 de la tarde. Dios los bendiga. Bendiciones.